En esta solemnidad de Pedro y Pablo, como vimos en el inicio de la misa, ambos mueren en Roma. Hay que entender que en aquellos tiempos, no se nos olvide, de que Roma era la capital del Imperio Romano. Tal era el territorio romano que daba precisamente desde hoy Portugal, España, allá más arriba Francia, luego también más abajo hasta Egipto. Recordemos mucho a Cleopatra, que fue parte de un emperador, de una mujer de un emperador. César, me parece, Augusto, o Julio César Augusto. Y conocieron a los dos fueron llamados por Dios. Y digo llamados porque no lo conocieron. Uno, Pablo no conoce al Señor en viva persona. Pedro, como acabamos de oír, sí. Ahora Pablo se autonombra apóstol, porque de la misma manera que fueron llamados los primeros apóstoles, como hoy escuchamos de Pedro, también Jesús llamó a Pablo a través de una visión que nosotros por ahí conocemos. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor, a quien yo persigo? Y ya se revela el Señor a Pablo. Es por eso que Pablo también se autonombra apóstol, aunque no fue parte otra vez de los 12, sino fue después de la muerte del Señor. Ahora, ¿qué nos quiere decir la palabra? Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que estás en el cielo. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es iglesia, es en singular, no es en plural. Iglesias. La iglesia que ha seguido la sucesión es precisamente Roma, la del Papa, que no se nos debe de olvidar también, por otro lado, que el Papa es el obispo de Roma, y este viene siendo el sucesor de los tales obispos, que en este caso otra vez fue Pedro. No fue Juan, acá en Jerusalén. No fue tampoco los otros apóstoles, Santiago, que ahora esas sedes de los apóstoles primeros, esos se llaman patriarcados, no se llaman el obispo de Roma. Y los primeros siglos de la iglesia siempre tendían con gran reverencia a Roma. ¿Qué dice Roma? ¿Qué dice el obispo de Roma? No qué dice el obispo de Antioquía, no qué dice el obispo de Jerusalén, no qué dice el otro obispo o sede apostólica por allá más. Y hoy, actualmente, estas divisiones de cristianos nuevos, que se autonombran cristianos porque siguen a Cristo, camino, verdad y vida, ahora nosotros vemos esas divisiones, pues ya asimilándolas, ya está esta división. Ya se separó otro, la iglesia que le llamamos nosotros cismática, que también ya no reconoce a Roma.
ya reconoce a su inmediato promotor de esa iglesia. Y si ustedes también se hayan fijado, cuando aquí se ordenó obispo don Enrique, el auxiliar, lo primero que pide el que va a consagrar obispo, aquella persona, muéstrame las cartas, muéstrame la carta pastoral de Pedro, o algo similar. Y se lee, aquí tenemos la carta, se lee, es en latín, se traduce al español para que la conozcamos y luego se le muestra al público, como también a cada uno de los obispos que están ahí también colaborando o concelebrando. Muéstrame la carta apostólica. Y eso ahí dice: a ti, hijo, fulano de tal, te hacemos el encargo de presidir, de servir en el Señor y en su doctrina que nos ha dejado esta porción del pueblo. X, diócesis X. Ahora, lo bastante doloroso es que viene siendo que aún entre nosotros, los cristianos católicos, tenemos división. Ya no solo extra de nuestra iglesia, fuera de la iglesia, sino también la tenemos de nosotros dentro de la iglesia. Y se oye decir muy comúnmente, es que la iglesia ha prohibido eso, y la iglesia nomás se restringe al Papa, a los obispos. Pero no se nos olvide, la iglesia, la comunidad bautizada en Cristo Jesús, con Pedro, esa es la iglesia. Nosotros los bautizados, después de echarle la agüita al bautizado o bautizada, se le hace una segunda unción en la cabeza con el Santo Crisma, que se utiliza precisamente para las cosas sagradas y santas, como es el consagrar el altar, consagrar las iglesias, consagrar al obispo, consagrar al bautizado en la confirmación, y también se le pone el bautizado en la cabeza, para que seas con los demás bautizados Cristo sacerdote, profeta y rey, con los demás bautizados. Y ciertísimamente, antes que yo fuera sacerdote, fui bautizado y confirmado. Igualmente el señor obispo, antes de que fuera obispo, fue presbítero, fue confirmado, fue bautizado. Igualmente el Papa. Es por eso que se dice con los demás bautizados. Y nomás se entiende hoy en nosotros que iglesia es el Papa y los obispos. Y el bautizado, bautizada, cero a la izquierda. No los reconocemos. Y es cuando hoy también ha dicho el Papa, todo bautizado y bautizada debe de ser en su campo, en el estudio, en el trabajo, en la cultura, en la economía, debe de ser, ahí debe iluminar estas áreas que hay en el pensamiento de Cristo el Señor, como así lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la oración y a la fracción del pan, y a poder ayudar a aquellos que necesitaban dentro de nuestra iglesia.